Hoy es el día 21 de octubre del año 2022. El tema de hoy, sacrificios de sangre. Me voy a este tema por una razón simple. Muchas de las religiones de hoy en día, del siglo XXI, están basadas en sacrificios de sangre. Por ejemplo, la religión judía, la religión cristiana, algunas religiones africanas, algunas religiones hindúes, en fin, muchas de las posibilidades del hombre están basadas en la muerte de un ser para expiar las culpas, los pecados de otro. En eso están basados los sacrificios de sangre. Incluso las guerras. Miren ustedes cómo un país como Ucrania es masacrado y al mismo tiempo ese país masacra a otros para defender su territorio. Todo por el dominio de la tierra, el dominio de un territorio. Imponer su mano sangrienta sobre un territorio, tanto de allá como de acá. Todas esas muertes se hubieran podido evitar de una manera muy simple, haciendo diálogos de paz en lugar de guerra. Y si había que ceder a un territorio, pues era mejor cederlo y evitar esa confrontación tan sangrienta. Si nos ponemos a mirar la historia desde principios de la humanidad, parece ser que alguien, algo de tipo espiritual, mantiene la mentalidad de querer sacrificios de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque desde el principio, desde el Paleolítico, cuando la gente empieza a pensar de dónde vengo y de dónde voy, y a dónde voy, parece ser que esa incertidumbre le hace pensar que derramar sangre, matar a algún animal en favor de un dios, le va a permitir obtener resultados como la lluvia, como que las semillas emerjan de la tierra y den buenos frutos, o sencillamente pedir perdón por una culpa, por un pecado, por algo maligno que haya cometido el individuo y sacrificar ante un altar, ante una mesa, ante un pedazo de piedra, un ser vivo para que su sangre derramada limpie los pecados de otro. Honestamente y sinceramente, creo que las religiones basadas en este principio son religiones crueles, sangrientas, son las que promueven la guerra, porque su mentalidad está basada en eso, en la sangre, en derramar sangre para conquistar a otro. Personalmente creo que estas ideas son malignas para la humanidad. Soy más de las ideas del diálogo, de la concertación, de las posibilidades de repartir decentemente entre los individuos los recursos del planeta Tierra y su territorio mismo, su tierra, sus espacios, su agua, sus frutos, sus aves, sus animales en general. Pero hay algo maligno detrás de las religiones, queriendo sacrificios de sangre, queriendo llevarnos a pensar que la muerte de otro limpia mi pecado. Voy a exponer mi punto de vista personal. Ustedes no tienen que escandalizarse por las cosas que yo digo. Si quieren pueden tomarlo como un cuentecillo, como un cuento de hadas. Pero personalmente creo que un Dios que exige sangre es un Dios maligno. Es un Dios cínico,
un Dios que basa la existencia del hombre en hacerlo sufrir y hacer sufrir a otros. Porque quien desea sangre no puede ser bueno. Quien desea sangre está deseando el mal de alguien, la caída de alguien, el sufrimiento de alguien, para alimentarse de ese sufrimiento y supuestamente perdonar al que hace el sacrificio de sangre. Yo creo que es mucho más inteligente pensar en que no hacer sacrificios de sangre, sino hacer diálogos de paz, diálogos de intercambio inteligente de cómo podrían ser las cosas. Es mucho más constructivo, mucho más racional, mucho más pacífico para la humanidad. Entonces, los sacrificios de sangre que se han venido efectuando a través de la historia de la humanidad desde el principio de la creación del ser humano, porque el ser humano es una criatura, alguien lo hizo. Pero parece ser que dentro de esas posibilidades de que alguien nos hizo, también se creó simultáneamente la posibilidad de los sacrificios de sangre. Y de ahí vienen las religiones y las creencias de que los sacrificios de sangre son necesarios. No son necesarios. Es algo impuesto. Es algo que podemos transformar, podemos quitar de nuestras vidas. ¿Para qué seguimos en estas matanzas, en estas guerras? Es inútil. Es como si estuviéramos alimentando a alguien que se goza de que haya guerra. Parece ser que hay un Dios cínico observando el mundo y se complace con la guerra, se complace con el dolor y no hace nada, deja que nos matemos. Porque ahí está la prueba. La guerra de Ucrania es una realidad. Las guerras en Colombia con las guerrillas son una realidad. Las guerras en El Salvador con las pandillas son una realidad. Las matanzas en Estados Unidos, gente matando a otros inocentes, son una realidad. Siguen ahí los sacrificios de sangre. ¿Y para qué? ¿En manos de quién estamos?, me pregunto. ¿Qué clase de ser espiritual y maligno es el que gobierna el mundo? Es el que está pendiente de la ventana del mundo para alimentarse de los sacrificios de sangre, de esas guerras inútiles, que solo conducen a grandes cambios de la humanidad por medio de millones de muertos, como ya sucedió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Y si vamos para la tercera, esto será desastroso. Quisiera pensar que nosotros, los pacíficos, los que queremos realmente la paz, pudiéramos ser la mayoría y pudiéramos crear una masa crítica mental que afectara de tal manera a la tierra positivamente para que se eliminen los sacrificios de sangre en todos los aspectos y en todas las religiones. Sé que esto parece iluso porque las religiones están incrustadas, están metidas en la médula de la humanidad y consideran que la sangre es parte del sacrificio divino. Pero quisiera pensar que algún día, nos pudiéramos liberar de estas malignas ideas de los sacrificios de sangre. Voy concluyendo. Sí, estoy en contra de los sacrificios de sangre, vengan de donde vengan, de la religión que sea, del partido político que sea o de la causa política que sea. Y sí, muchas transformaciones de la historia han sucedido por sacrificios de sangre, pero debe existir en el universo, en algún lugar, un planeta, una galaxia,
un rinconcito del universo, donde la paz sea posible y donde el sacrificio de sangre no exista. No haya ese Dios cínico que tenemos aquí en este planeta Tierra. Es triste pensar que estamos en manos de un Dios cínico, pero ahí está la prueba. Miren las guerras, miren los sacrificios diarios, los asesinatos, esas masacres inútiles que se cometen en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. No deberíamos seguir así. Debemos transformar nuestro pensamiento y luchar por tener una masa crítica, o sea, un grupo de mentes pacíficas influyendo sobre la tierra, con su oración, con su poder mental, de tal manera que podamos influir sobre otros y crear una paz necesaria. Evitar esos conflictos verbales, esos conflictos mentales y esos conflictos de armas, esos conflictos de sangre inútil que se derrama todos los días. No deberíamos seguir así. Estoy realmente conmovido de haber descubierto de que estamos en manos de un Dios cínico, alguien espiritual que se complace de los sacrificios de sangre. Quisiera creer que estoy equivocado y quiero seguir buscando la paz espiritual. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día, que tengan una buena semana, que finalicen bien este año y que Dios bendiga su camino.